Bueno, hoy continuamos estudiando a Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. Hay una parte que se llama el espíritu de la pesantez y vamos a ver qué es el espíritu de la pesantez en la filosofía de Nietzsche. Hay una parte de, del libro de Así habló Zaratustra que dice así: Tierra y vida son para él pesadas, eso es lo que quiere el espíritu de la pesantez. Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en pájaro, deberá amarse a sí mismo, así enseño yo. No, en verdad, con el amor de los enfermos o los febriles, pues entre esos hasta el amor propio huele mal. Hay que aprender a amarse a uno mismo con amor sano y saludable, soportar estar consigo mismo y no vagabundear de un lado a otro, así enseño yo. Ese vagabundeo se autobautiza amor al prójimo. Con esa expresión han venido diciendo las mayores mentiras y cometiendo las mayores hipocresías, y lo han hecho en particular quienes más pesados caían a todo el mundo. En verdad, aprender a amarse a sí mismo no es un mandamiento para hoy ni para mañana. Por el contrario, es la más útil, la más sagaz, la última y la más paciente de todas las artes. A quien algo tiene, en efecto, cuando tiene, suele estarle bien oculto. Y entre todos los tesoros el propio es el que más tardíamente se desentierra. Esa es la obra del espíritu de la pesantez. Casi en la misma cuna se nos provee de palabras pesadas y de valores pesados, bien y mal. Así se rotula tal patrimonio, y solo en razón de él se nos perdona que vivamos. Y dejamos que los niños se acerquen a nosotros, para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos. Esa es la obra del espíritu de la pesantez. Y nosotros arrastramos lealmente la carga que se nos impone, sobre duros hombros y a través de ásperos montes. Cuando sudamos, nos dicen, sí, la vida es una pesada carga. El hombre es, empero, la única pesada carga para sí mismo, y eso porque lleva encima de sus hombros demasiadas cargas ajenas. Semejante al camello, se arrodilla para que le carguen bien. Y bueno, continúa muchísimo más. Pero vamos a tratar de desvelar un poquito porque abarcar demasiado a veces puede ser un poco complicado y precisamente por tiempo podría tomarnos horas hablar de una sola página de este libro. Ahora, ¿cómo empieza? Tierra y vida son para él pesadas. Eso es lo que quiere el espíritu de la pesantez. ¿Qué es el espíritu de la pesantez? Que la tierra y la vida son para ti o para ese alguien pesadas. Que algún día te has sentido abrumado, triste, melancólico, atacado por alguna emoción, por algún pensamiento. Eso es lo que quiere el espíritu de la pesantez. Ahora vamos a descubrir qué es el espíritu de la pesantez. Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en pájaro, deberá amarse a sí mismo. Así enseño yo. No en verdad con el amor como el amor de los enfermos o de los febriles, pues entre esos hasta el amor propio huele mal. Es decir, no es un amor narcisista, a la personalidad, al ego, a lo que veo. No, eso lo ponen claro antes que nada. Amarse a sí mismo, pero no en el sentido tal vez de la autoayuda, o tal vez en el sentido narcisista, como lo digo, de amar la personalidad, porque tú no eres la personalidad, tú no eres lo que crees, tú no eres lo que sientes. Hay que aprender a amarse a uno mismo con amor sano y saludable. ¿Cuál es el amor sano y saludable? Porque eventualmente si definimos el amor como una emoción, lo cual hace Nietzsche en su libro Más allá del bien y del mal, el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan en sí mismos. ¿Qué es el fuego? Ese calor. ¿Has sentido alguna vez cuando te enojas? Que algo desciende de tu pecho y te calientas todo. Esa es la adrenalina, ¿no? Eventualmente, ¿no? La química de nuestro cuerpo actuando, que baja a las glándulas suprarrenales y desciende hasta los pies. Esa es la adrenalina en esencia. Y el amor igualmente es muy cálido cuando te sientes extasiado y enamorado de alguien, ¿no? Simplemente enamorado de algo. Definámoslo como una emoción, el amor en este sentido. Entonces, ¿cuál es el amor sano y saludable? Soportar estar consigo mismo
y no vagabundear de un lado a otro, así enseño yo. Estar consigo mismo, soportarse a sí mismo. Y aquí dice Nietzsche, ese es el amor saludable. El primer paso para el superhombre. Así enseño yo, dice. Ese vagabundeo se autobautiza amor al prójimo. Con esa expresión han venido diciendo las mayores mentiras y cometiéndose las mayores hipocresías, y lo han hecho en particular quienes más pesados caían a todo el mundo. Es decir, esos que traen el espíritu de la pesantez sobre sus cabezas, sobre sus hombros, sobre sus palabras, sobre sus acciones, sobre sus emociones, sobre su intelecto, sobre el espíritu. Esos son los que más han promulgado amar al prójimo. Y no vayámonos a las palabras del Nazareno, vayámonos en otra dirección. Amor al prójimo. Es decir, no está mal amar a alguien. Eso no está mal, no significa que esté mal. Sino, ese es un vagabundeo. Un vagabundeo. Algo que se describe muy bien con la frase de el infierno son los otros, de Sartre, Jean-Paul Sartre. El infierno son los otros. No levantar nunca la cabeza de sí mismo. Igualmente no se refiere a aislarte de todo el mundo y dedicarte a ti y amarte como un narcisista, no. Significa soportar estar a solas contigo mismo, observar qué es lo que realmente eres, observar lo que realmente eres. Ahí nos lo está diciendo. Soportar estar consigo mismo, podemos definirlo en una palabra, meditación. Soportar estar contigo mismo, sin estar pensando, sin estar recordando, sin estar qué voy a hacer mañana, sin estar planeando, simplemente estar contigo mismo en este instante. Puedes estar contigo mismo, ese es un amor sano y saludable. No necesitas estarte distrayendo, amando a los demás, porque eventualmente es una distracción, no está mal, pero eso debe ser una consecuencia después, cuando ya surgió el superhombre, que eso es de lo que trata el libro, todo el contexto. Ahora, en verdad, aprender a amarse a sí mismo no es un mandamiento ni para hoy ni para mañana, no es una nueva tabla, no es algo nuevo que tengas que tatuar en la mente ni que se tenga que poner en ninguna escritura, no es ningún mandamiento, es un aprender a amarse a sí mismo, es decir, un constante aprender a amarte a ti mismo en la vida, en el espacio-tiempo que va transcurriendo. Lo dice, por el contrario, es la más sutil, la más sagaz, la última y la más paciente de todas las artes. La más paciente de todas las artes. Un arte, la pintura, llámese escultura, llámese música, lleva un progreso. Para que un artista sea virtuoso y un gran pianista, toma años de práctica y va cada vez evolucionando más y alcanzando cada vez más notas, tocando piezas más elevadas, hasta memorizarse horas completas de obras. Entonces a eso se refiere. No es un mandamiento ni para hoy ni para mañana, es decir, ni siquiera para hoy. No es algo que te esté yo diciendo que tienes que hacer ahorita, es algo que tienes que ir aprendiendo conforme va transcurriendo la vida. A quien algo tiene, en efecto, cuando tiene suele estarle bien oculto, y entre todos los tesoros el propio es el que más tardíamente se desentierra. Esa es la obra del espíritu de la pesantez. Es decir, tenemos algo, llámese ciertas emociones agradables, ciertos pensamientos agradables, pero ¿qué hay más allá de esos pensamientos, de esas emociones, de esos sentimientos, todas esas historias contadas con emoción, todos esos sucesos, todos los recuerdos, todos los traumas, todas las patologías, todo el intelecto, todo el conocimiento, todo lo que creemos conocer, de todo lo que reconocemos, todo lo que sabemos? ¿Qué hay más allá de eso? Entre todos los tesoros, el propio es el que más tardíamente se desentierra. Esa es la obra del espíritu de la pesantez. Obstruirte para que sea el tesoro que más tardíamente vas a desenterrar de ti. Es decir, vas a tener que ir al corazón del mundo, vas a tener que escarbar en las entrañas de ti mismo y ahí vas a obtener tu más preciado tesoro. Y va a ser el más tardío de todos, te va a tomar un tiempo. Y no va a ser una meta tampoco. Pero esa es la obra del espíritu de la pesantez. Es tu Satán, tu opuesto, tu ego, digámoslo de esa forma. Definámoslo para reconocerlo un poco mejor.
Casi en la misma cuna se nos provee de palabras pesadas. ¿Cuáles son las palabras pesadas? Todas las pesadas que dividen, conceptualizan, que determinan, que nos dan un paradigma de la vida. Y las hay. Palabras pesadas y de valores pesados. Bien y mal. Bien y mal. Qué pesados son esos conceptos. Cuando dicen esto está bien, esto está mal. Esto está mal, esto está bien. Y lo empiezas a relacionar. Y cuando incluso nadie te está viendo y cuando incluso nadie te está diciendo esto está bien, está mal, ¿qué es lo que te ataca? La conciencia. Pero esa no es la conciencia, es la conciencia moral, la conciencia que te construyó la sociedad, tus educadores, maestros, padres, todo. Tal vez con una buena intención, pero ahí está construida. Y esa es el espíritu de la pesantez. Ahora, dice, casi en la misma cuna se nos provee de palabras pesadas y de valores pesados, bien y mal. Así se rotula tal patrimonio, así se rotula nuestro patrimonio, todo lo que nos han dejado, bien y mal. Y solo en razón de él se nos perdona que vivamos, solo en razón de él, de ese patrimonio, de bien y mal, de conceptualización, de paradigmar todo. Y dejamos que los niños se acerquen a nosotros para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos. Esa es la obra del espíritu de la pesantez. Y dejamos que los niños se acerquen a nosotros. Es decir, dejamos que se empiecen a convertir en adultos, que se acerquen a nosotros, que se haga responsable, que se haga inteligente, que se haga coherente, que se haga lógico, que aprenda esto, que aprenda el otro. Les arrebatamos el tesoro preciado que después van a tener que desenterrar por sí mismos. Y a la vez nos convertimos en el espíritu de la pesantez al hacer eso con nuestras generaciones posteriores. Y nosotros arrastramos lealmente la carga que se nos impone. Lealmente, siendo leales a ese patrimonio que nos dieron de conceptualización. Todo ese patrimonio que nos dejaron. Nos arrastramos lealmente la carga que se nos impone. Ahí vamos, obedeciendo lealmente. ¿Lo estoy haciendo bien? Sobre duros hombros y a través de ásperos montes. Cuando sudamos nos dicen, sí, la vida es una pesada carga, es decir, sí, sufre, eso es la vida es sufrimiento, la vida es esto, la vida es el otro. Eso es lo que se ha aprendido a través de generaciones, por eso Nietzsche viene a romper esas tablas, pero ese es otro tema, las tablas, rompimiento de las tablas. Ahorita estamos en el espíritu de la pesantez. El hombre es, empero, la única carga pesada para sí mismo. Y eso porque lleva encima de sus hombros demasiadas cargas ajenas. Es decir, todas esas cargas, todo ese patrimonio que te dieron, si te dan una herencia, eventualmente se vuelve tuya, pero tú no la trabajaste. Es decir, no es tuya originalmente, se te dio. Y eventualmente la vida se nos dio por medio de toda la naturaleza, los minerales, todo lo que existe en la naturaleza está en nuestro cuerpo. Hoy morimos, nos entierran y todo eso se desintegra retornando. Ese es el eterno retorno. Ahora, el hombre es la única carga pesada para sí mismo, y eso porque lleva encima de sus hombros demasiadas cargas ajenas. Todo lo que nos han heredado, tal vez no lo hemos sabido aprovechar y no lo hemos podido transformar. Hemos seguido con lo mismo. Es decir, ese patrimonio, esa razón en la que se nos perdona que vivamos, la seguimos repitiendo una y otra vez. Seguimos repite y tropezando con lo mismo. Por eso es que el hombre es la única carga pesada para sí mismo. Semejante al camello, se arrodilla para que le carguen bien y hasta que no esté bien cargado no se levanta. Tal sucede sobre todo al hombre vigoroso y paciente, que en él habita la veneración. Demasiadas pesadas palabras ajenas, demasiados pesados valores ajenos, carga sobre sí. De ahí que la vida le parezca un desierto. Justamente, no digámoslo una parábola, pero digámoslo una metáfora. La metáfora del camello. Se arrodilla para que le carguen. Y entonces la vida termina haciéndole un interminable desierto. Y así termina siendo con nosotros. Nos arrodillamos para que nos carguen.
bien cargados de valores, de conceptos, de patrimonios, de ideologías, de religión, de partidos, de narcisismo, de adoración, de amar al prójimo, como ya lo definimos obviamente. Y ya que estamos bien cargados, andamos por la vida, pero esa vida, con toda esa carga, se vuelve un desierto. ¿Cómo es el desierto? Todo desierto parece infinito, pero el clima, la arena, todo es tan pesado. Ese es el espíritu de la pesantez. Nuestro desierto interior es el espíritu de la pesantez. Y nosotros somos el camello. Hay que ver cómo os liberamos de eso.